Mensaje de hoy que tiene que ver con el matrimonio. Hoy vamos a hablar de Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, Marcos 10 del 1 al 12, y le he titulado al mensaje: los dos serán un solo ser. Los dos serán un solo ser. Vamos a hablar del pacto matrimonial, vamos a hablar del matrimonio, lo que Jesús enseñó acerca de esta relación que es la más importante, la más valiosa en la vida de los seres humanos. Hoy los que estamos casados y tenemos tiempo transcurriendo en este proceso, sabemos que no es sencillo, que no es fácil, pero que en Cristo es posible tener un excelente matrimonio, que podemos alcanzar el propósito con el que Dios lo diseñó. Definitivamente, para el mundo sin Cristo es imposible un matrimonio exitoso conforme al diseño de Dios. Es imposible, porque la carne y el ego domina la naturaleza humana. Y cada miembro del matrimonio, cuando no conoce a Cristo, está pensando en ser feliz, está buscando su propia satisfacción, quiere alcanzar su plenitud a costa del otro. Dice: yo me casé para que tú me hicieras feliz. Y la otra persona dice: pues yo también me casé para que me hicieras feliz. Y entonces, ¿qué es lo que realmente los va a hacer felices? Cuando no hay el entendimiento para una entrega voluntaria, para una entrega completa y poder alcanzar el propósito y el diseño de Dios. El mundo ha distorsionado totalmente lo que es el diseño de Dios para el matrimonio. Hablamos de hoy un concepto de matrimonio moderno y jurídico que está lejos de lo que Dios diseñó. Podríamos hablar hasta de un diseño totalmente satánico. Es decir, satánico porque es adverso al plan de Dios, se opone a la voluntad de Dios, al diseño de Dios. Y entonces ya le llaman matrimonio a la unión de cualquier persona, de cualquier sexo, en los términos que ellos quieran, ¿verdad? Totalmente es una blasfemia y corrompe totalmente lo que Dios ha establecido. Hace unos 40, 50 años, el debate, no solamente aquí en México, en varias naciones, el debate era sobre el divorcio. Si era o no era válido el divorcio y en qué condiciones, y de la necesidad de que las mujeres y los varones tuvieran acceso jurídico a poder disolver sus matrimonios. Y parte de ese debate mucho tuvo que ver los intereses, porque la iglesia tradicional tenía la autoridad, tenía el control absoluto de lo que era la situación jurídica y religiosa de los matrimonios. Entonces el fondo del debate tenía que ver con un conflicto de intereses con el Estado. Y bueno, finalmente esos debates llegaron a la conclusión de que jurídicamente se separaran esas atribuciones entre el Estado y la iglesia, y entonces la iglesia tuvo que entregar todo lo que tenía que ver con la parte jurídica del matrimonio para solamente quedarse con la parte religiosa. Pero ya esos debates ya se salían del diseño establecido por Dios. Es decir, nunca la preocupación fue ir a los principios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí en este pasaje. Vamos ahí a Marcos 10 del 1 al 12. Voy a leer los 12 versículos. Dice: Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió el divorciarse de la esposa
mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo: ese mandamiento les escribió Moisés por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Y los dos serán un solo ser, que es el título del mensaje. Dice: así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe nadie. Ya en la casa, ya cuando Jesús se retiró de ese grupo y de la reunión donde estaba, en la casa con los discípulos, dice, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Es decir, que lo que Jesús dijo causó demasiada inquietud, y los discípulos, que tenían la oportunidad de estar en lo cortito, a solas con Jesús, pues dijeron que nos explique más a fondo de qué se trata lo que Jesús enseñó hoy. Y entonces dice que le volvieron a preguntar, y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Debió de ser impactante para ellos, porque dice en el Evangelio de Mateo, que es donde está el pasaje paralelo, que entonces los discípulos le dijeron a Jesús: pues si así son las cosas, no conviene casarse, ¿verdad? Es decir, ellos tenían la cultura y el entendimiento de lo que el pueblo judío practicaba en ese tiempo, y ellos estaban inclinándose a este único mandamiento que Moisés había escrito en Deuteronomio número 24, Deuteronomio capítulo 24. Allí está esta escritura donde Moisés dice que le es permitido al hombre separarse al esposo, separarse de su esposa, siempre y cuando le entregara un certificado de divorcio. Y eso es lo que ellos venían practicando. Es decir, estamos en un contexto en que la gente venía viviendo, por la enseñanza misma de los religiosos, el matrimonio como algo que podía disolverse en cualquier momento. Vamos a entrar en detalle, pero esta pregunta y la reflexión que hacen los discípulos pues nos muestra la imagen de lo que era. Dice, si se trata de eso, de que realmente nadie se puede divorciar, pues mejor ni casarse, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús allá en ese pasaje? Dice: bueno, es que esto no es para todos. El matrimonio no es para todos. El matrimonio conforme al diseño de Dios. Dice, no es para todos, solamente para aquellos a los que se les dio el don. ¿Cuál don? El don de la gracia y del conocimiento de la verdad a través de Jesucristo, y poder conocer el diseño y tener la capacidad para llevarlo a la práctica. Quien no tiene este entendimiento y esta revelación, difícilmente puede llevarlo a la práctica. Por decirlo, es imposible, porque se puede permanecer juntos en un matrimonio sin entendimiento y solamente unirse por cuestiones convencionales, cuestiones que perecen, sin tener la visión ni la revelación de lo que Dios estableció. Así que dice aquí la escritura que Jesús decidió emprender un viaje y dejar la región de Galilea. Ahí nos habíamos quedado en lo que veníamos estudiando antes del Evangelio de Marcos, que Jesús había regresado de todo un recorrido que había hecho alrededor del lago, e incluso distancias más lejanas ya del lago de Galilea, y había aprovechado un tiempo muy exclusivo para hablar con sus discípulos. Regresó a Capernaum y pasa un tiempo allí y finalmente decide emprender ya el viaje hacia Jerusalén. Era un viaje que lo iba a llevar pues hasta su encuentro con la cruz, y inicia este recorrido, es al que se empieza aquí a referir Marcos. Dice: y entonces Jesús se alejó de allí, dejó Galilea y se fue a la región de Judea. No lo dice muy rápido, pero estamos hablando de más de 150 kilómetros, que seguramente pues este recorrido fue en un buen tiempo, se llevó un buen tiempo. Dice, y la gente comenzó a seguirlo. Sí, en cuanto la gente comenzó a ver que Jesús caminaba e iba rumbo a Jerusalén, la gente volvió a acercarse. Y dice, y él volvió a recibirlos, volvió a enseñarles, volvió a sanarles, que era parte de la labor que él estaba haciendo
para que fuera conocido Dios a través de él. Ese es el contexto en el que está sucediendo lo que hoy vamos a ir profundizando. Dice que así como se acercó la gente, también unos fariseos se le acercaron, solamente que ellos siempre se acercaban con otras intenciones. Ellos buscaban siempre otra situación y se fueron a ponerlo a prueba. ¿Qué querían los fariseos? Pues querían atraparlo en las propias palabras de Jesús, y en este caso buscaban pues que hablara en contra de Moisés. Si la pregunta concreta es, ¿le está permitido al esposo? Fíjense la manera en que hace la pregunta, porque ya desde ahí es importante. Dice, la pregunta es, ¿le está permitido al esposo divorciarse de su esposa? No dice, ¿se pueden separar los que están en matrimonio? No le dijeron, ¿la esposa se puede divorciar? No, ¿qué dijeron? El esposo. Es decir, ¿dónde está centrada la atención de ellos? En el varón. Entonces estamos hablando de una cultura machista que tiene su origen hace muchos años, ¿verdad? Y que ha prevalecido en el mundo, donde la legislación favorece siempre al varón, que es quien la diseña, y entonces de ahí las luchas que se han dado a través de los años por luchar jurídicamente por la igualdad, ¿verdad? Y hoy tenemos, pues aparte de machismo, feminismo y otros ismos que se han venido resultando producto de estos debates. Pero aquí ellos le están preguntando a Jesús, es decir, ¿tiene la razón? ¿Le es permitido al varón divorciarse, entregarle carta de divorcio? Si una vez se la entregaba, pues podía hacerla también más veces. Sí, vamos viendo la intención. Entonces dice que esa fue la pregunta. Dijeron, ¿le es permitido? Dice Jesús, no les contesta de manera directa. Dice, ¿qué fue lo que les dijo Moisés? ¿Ya leyeron lo que Moisés dijo? Y ellos dicen, claro que sí lo leímos. Moisés dijo que estaba permitido divorciarse siempre y cuando se le entregara un certificado de divorcio a la esposa. Dijo Jesús, bueno, ese mandamiento no es el del diseño original de Dios. Ese mandamiento lo permitió Moisés por causa de la dureza de sus corazones, por su egoísmo, por su tendencia a buscar su autosatisfacción, por la manera en que ustedes socialmente tratan a las mujeres, y porque era necesario poner un orden. Es decir, el propósito de ese mandamiento fue, desde la perspectiva de Moisés, poner orden entre el pueblo y hacer evidente la incapacidad humana para cumplir con el diseño de Dios. Por eso lo permitió Moisés. Dice, todo se debe a la dureza del corazón, a la manera en que tienen concebido cómo es el matrimonio. Y esto incluía el proteger a la mujer, porque a la mujer que ya una vez se le entregaba carta de divorcio, pues se le estaba, dice allí en la escritura, se le repudiaba. El varón la estaba repudiando, la estaba rechazando y le ponía una marca, es decir, ya la etiquetaba para toda la sociedad. Y bueno, otro hombre podía volverla a tomar como esposa si tenía esa carta de divorcio. Si no la tenía, pues iba a ser tratada de otra manera. Este es el debate. Como podemos ver, el debate sobre estos asuntos pues no es nuevo. El debate ha estado siempre. ¿Dónde está el origen? En la religiosidad, en el egoísmo del hombre, en la manera en que el hombre diseña las leyes buscando siempre la autosatisfacción y la propia protección. Y obviamente pues con diferenciaciones, porque el ego no busca el bien del otro, busca el bien de sí mismo. Así que estas eran las razones de la pregunta de estos hombres queriendo tentar a Jesús. ¿Qué es lo que ellos pretendían? En las intenciones oscuras de ellos querían pues que Jesús pudiera irse de palabras y hablar en contra de la ley y hablar en contra de Moisés, que eso serviría para tener una acusación en su contra y ser pues causa de que fuera juzgado. Pero además ellos tenían presente, y yo creo que ahorita podemos recordarlo nosotros, que Juan el Bautista había hablado fuertemente en su tiempo contra el rey Herodes. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué era lo que Juan el Bautista le decía a Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Juan el Bautista fue y confrontó de manera directa al rey y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque la mujer de su hermano se había separado, se había divorciado de él y se había casado con el rey Herodes. Y entonces la pareja de los monarcas se sentían amenazados con la confrontación que hacía Juan el Bautista. ¿En base a qué Juan les hacía esta confrontación? En base al diseño de Dios, ¿verdad? Es decir, estás viviendo en adulterio y estás haciendo que tu mujer también adultere, y también el que quedó sin esposa también ahora está adulterando. Es decir, hay un desorden, hay una corrupción, y ustedes son los gobernantes, las autoridades. Si ustedes viven de esa manera, ¿qué se puede esperar del pueblo? Solamente que reproduzca y multiplique eso mismo. Así que Juan el Bautista habló fuerte sobre esto. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Verdad? Que lo encarcelaran y que finalmente Herodías, que era la mujer, mandara que le cortaran la cabeza, pedir la cabeza de Juan el Bautista. Este era el trasfondo de este asunto: preguntarle públicamente a Jesús, hacerlo quedar mal si él se iba de palabras contra Moisés y contra la ley, o si incluso hacía declaraciones tan fuertes como las que hizo Juan el Bautista. Y ellos sabían que Jesús podía hacerlo, que Jesús podía hablar de esa manera, y que entonces ya no habría necesidad de que ellos tuvieran que acusarlo de nada, sino diría: él solito se acusó públicamente, es digno de muerte, es digno de que se le juzgue y se le condene. Esto era todo el trasfondo. Esa era la prueba, la tentación. Entonces Jesús no dio una respuesta directa. La enseñanza, más que nada, que dio Jesús aquí no está centrada en el divorcio. Él no se puso a debatir sobre el divorcio. Él fue el claro al decirles: esto lo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Pero la enseñanza viene a partir de aquí, cuando Jesús dice: pero al principio no fue así. ¿Sí? Ponemos atención ahí. Dice: pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Dios los hizo hombre y mujer. Ahí está. El matrimonio no es una institución humana. El matrimonio es una institución divina. Es de creación. Ni siquiera es institución. O sea, es una creación divina. Es la naturaleza y el diseño de Dios para el hombre. Dice un poquito antes de donde está señalando Jesús estas palabras, dice allá en Génesis 1, 26 y 27: en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Antes de que ya Eva fuera una realidad física, antes de que Eva viniera a existencia, ya era. ¿Dónde era? En Adán. Varón y hembra los creó. ¿El matrimonio quién lo integra? ¿Habrá otro tipo de matrimonios? No hay ningún otro. Todo lo demás es perversión. ¿Sí? Es perversión y es corrupción y está en contra del diseño de Dios. Varón y hembra, y estaban en perfecta unidad. Adán estaba íntegro, completo, perfecto, porque ya en él estaba Eva, aunque no era una realidad todavía presente. Y le dijo Dios a Adán que le pusiera nombre a los animalitos y ver si encontraba allí la mejor ayuda, ¿verdad? Que cuidara, que labrara el huerto en Edén. Y dice Dios mismo: y no se encontró la ayuda perfecta. ¿Qué hizo entonces Dios? Hizo caer en un sueño a Adán, y entonces hizo la primera cirugía que aparece en la historia, ¿verdad? Y sacó una costilla de Adán y volvió a cerrar esa herida, y de esa costilla creó a Eva. Son dos momentos de creación diferentes. Mientras que Adán fue hecho del polvo de la tierra y del Espíritu de Dios, alma viviente, en el caso de Eva la creó, la formó a partir de la naturaleza que ya tenía Adán, ¿verdad? Y cuando la vio Adán, ¿qué dijo? Esto es hueso de mis huesos
carne de mi carne, porque de mí fue tomada. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le ha pertenecido siempre? A Él. Estaba en perfecta unidad con Él, ¿sí? Por eso Adán se gozó, quedó enamorado perdidamente a partir de ese momento, ¿verdad? Y Eva fue esa ayuda. La palabra que utiliza en el original, en la escritura, dice que ayuda idónea quiere decir ayuda en oposición, ayuda con capacidad, capacitada para hacer ayuda, capacitada para hacer crecer y desarrollar. Ser opuesto no quiere decir enemigo. Ser opuesto en colaboración, en ayuda para desarrollar. Crecemos a través de la oposición que nos edifica, que nos lleva a crecer y ver las cosas como Dios las ve, no para destrucción. Ese fue el diseño con el que Dios creó a Adán y a Eva. Y de eso está hablando Jesús. Dice, en el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y por esto se llegó a la decisión, Génesis 2:24, que es lo que está citando Jesús. Jesús cita ahí Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, una sola carne. Este es el modelo y el diseño. Es el diseño original y es la visión que quiere que todo matrimonio tenga presente. Todo hombre y mujer que se une en matrimonio, ¿hacia dónde vamos? Hacia allá, hacia el diseño. Esa es la visión que debemos tener. Vamos caminando hasta ser un solo ser. Fíjese que no dice que esto sucedió de manera automática. No, dice primero hay tres principios. El hombre dejará. Y cuando dice el hombre dejará, se refiere al hombre y a la mujer. Cada uno habrá de alcanzar la madurez emocional, física, moral, espiritual, y entonces dejará a sus padres, tanto el hombre como la mujer. Entonces ya desde aquí empezamos mal, socialmente hablando, ¿verdad? Porque no se sigue el diseño. ¿Cuál es la visión de una pareja que se quiere casar? La ceremonia matrimonial. ¿Cómo vamos a organizar la fiesta? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿En qué lugar se va a hacer la ceremonia? ¿Cómo va a ser el vestido? ¿Quiénes van a ser los músicos? ¿El banquete? Allí está puesta toda la atención, ¿verdad? Y eso es lo mismo. La ceremonia de bodas es muy bonita, la disfruto mucho, sobre todo los invitados, ¿verdad? Pero no es ese el propósito. Se sale del propósito de Dios. Porque si los ojos están puestos solamente en la ceremonia, que es el inicio de una vida matrimonial, pues por eso a los 3 meses, unos aguantan 1 año, 2, ya empezaron los problemas, ¿verdad? Porque la visión que se tenía ya quedó en el pasado. La visión solamente era la ceremonia matrimonial. Pero a la hora que se empieza a vivir juntos y que se empiezan a conocer profundamente, entonces te das cuenta que el paquete era más complejo de lo que tú pensabas, ¿verdad? Que el regalo venía envuelto, pero contenía muchas más cosas de las que no te imaginabas. Y cuando comienzas a ver la realidad, ya resulta que no todo te gustó, sino que hay cosas que te gustan y cosas que no. Y ya empieza entonces. Y cuando no hay entendimiento, se da una lucha de egos. Empieza la competencia, la rivalidad, empiezan las heridas, el conflicto entre uno y otro. Y las cosas que se traían de la vida familiar de cada uno de ellos se convierten en un costal que han venido cargando y que lo arrojan al nuevo hogar. Y entonces podemos ver que ninguno de los miembros del matrimonio dejó. Como no dejaron a sus padres, y algunos ni siquiera los dejan físicamente, ¿verdad? Ya no digamos emocional, moral, física, económicamente. No, unos físicamente se los traen al matrimonio o se van a vivir con los padres. De tal manera que luego tenemos en una familia pues 3 o 4 cabezas que quieren gobernar,
obviamente que eso es imposible, que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque no se cumplió este principio. El diseño perfecto de Dios es que en el momento de plenitud, de madurez del hombre y la mujer, habrán de dejar a su padre y a su madre. Y sobre esto podríamos hablar todavía mucho más en cuanto a la enseñanza, pero hoy quiero que tengamos la visión completa de lo que estaba diciendo Jesús. Esto es lo que está enseñando. Dice, dejarán, y después de que hayan dejado, entonces se unirán. No dice dejaron y se unieron. No. ¿Cómo está hablando? Está profetizando. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? ¿Qué es profetizar? Es hablar sobre el diseño de Dios, sobre la palabra de Dios hacia adelante, no hacia atrás. Entonces dice, primero dejarán y luego se unirán. ¿Cómo se van a unir? En el mismo espíritu, en la misma fe, en el mismo propósito, en el mismo objetivo. Tienen una misma visión. El mismo Dios los fortalece. Hay un solo espíritu en ellos que los va ayudando a desarrollarse. ¿Y hacia dónde van? Hacia ser un solo ser. Hasta aquí todavía no son un solo ser. Vamos hablando de que aún si estuvieran caminando conforme al diseño, hasta la tercera etapa es el llegar a ser un solo ser, llegar a ser una sola carne. Ciertamente hay una unión inicial en la vida matrimonial cuando éste se consuma, y puede reflejarse y verse el fruto de esa unión en lo físico cuando finalmente se tiene un fruto, ¿verdad?, de los hijos. Pero el proceso espiritual y almático en la vida de cada matrimonio se está desarrollando. ¿Sí? Seguimos creciendo, y aún hoy, a 40, a 50 años o más de matrimonio, seguimos yendo hacia allá hasta llegar a ser un solo ser, una sola carne. Cuando estamos conscientes de esto, nada es más importante. Nada nos ha de separar. Jesús no vino a separar, Él vino a reconciliar, a reunir, a volver a unir lo que estaba separado, partido, alejado de Dios, lo que estaba muerto. Y una vez que estamos en Cristo, tenemos la capacidad, la facultad, el respaldo de Dios, la sabiduría, la inteligencia para alcanzar el diseño perfecto de Él. Porque entonces ya no somos dos, en realidad somos tres, porque Cristo está uniendo, Él es el vínculo, ¿verdad? El matrimonio es el vínculo perfecto en el amor, porque Cristo está con nosotros. Por eso donde no está Él, pues es imposible que pueda haber esta unidad. Porque dice, de acuerdo a este modelo, el matrimonio es un pacto. Cantábamos hace un rato, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos. ¿Qué hay en los pactos? Hay promesas, hay señales, hay testigos, ¿verdad? ¿Quién es aquí en la unión matrimonial? ¿Quién es el principal testigo? Pues es Dios, primero Dios. Y luego hay testigos presentes. Pocas veces los que asistimos a veces a una boda estamos conscientes de que estamos siendo testigos de lo que ese hombre y esa mujer se están comprometiendo a hacer, de lo que se están jurando, de lo que se están señalando a través de los anillos. Y al rato se termina la boda y se olvidó, se acabó la ceremonia, el banquete, y ya nadie se acuerda qué fue lo que sucedió allá, ¿verdad? Y si al rato andan aquella pareja de la greña, pues ya esos son sus vidas, ¿verdad? No, pues por algo nos invitaron a ser testigos. Y en ese ser testigos hay una enseñanza para cada uno de los que están ahí. Entonces es un pacto a lo que Dios nos lleva. Y dice Jesús en el versículo 8, una vez que se alcanza esto, que se está en este proceso, dice, y los dos serán un solo ser. Se unirá su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. En la matemática de Dios, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1 en perfecta unidad, ¿verdad? En perfecta unión. Es muy diferente estar juntos, pero no revueltos, no, juntos a unidos. Podemos estar juntos,
pero estar cada quien pensando y buscando su propio beneficio. Pero cuando hay unidad en el Espíritu, se solidifica esa relación, ¿verdad? Y entonces juntos se edifica. Y como tenemos un modelo, una visión hacia dónde vamos, un horizonte que queremos alcanzar, no vamos a permitir que nada nos separe de eso. Este es el verdadero gozo en la vida matrimonial. Cuando ya nos dimos cuenta de por qué Dios nos reunió, de por qué Él está haciendo el pacto juntamente con nosotros. Ahí empiezas a disfrutar de la relación matrimonial. Se acabó la competencia, se acabó las heridas por lo que se dice, por las actitudes, porque sabemos que, pues sí, que somos carne y que somos almas y que somos muy sensibles y que podemos cambiar de un momento a otro, pero nos amamos, hay un pacto y podemos superar cualquiera de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Si hacemos uso del perdón, nos sanamos, nos toleramos, nos aceptamos y decimos, vamos juntos a alcanzar la meta. Y la meta es ser un solo ser con Él. ¿Les da gusto eso? Por eso dijo Jesús, así que ya no son dos, sino uno solo. Son uno solo. Si son uno solo, que Dios ha unido, que nadie los separe. Nadie los separe. Una sola carne, un solo ser, habla de un cuerpo. O sea, cuando Jesús dice que nada lo debe separar, es como decir, nada se puede desprender de tu cuerpo porque lo vas a mutilar. O sea, si te cortas un dedo, un brazo, una pierna, un ojo, te lo dañas, estás mutilando tu cuerpo. Esta es una ilustración de lo que sucede en la vida matrimonial. Si lo que Dios unió es un solo ser y después por un mandamiento jurídico lo separamos, lo estamos desmembrando, lo estamos destruyendo, estamos arrancando algo que ya era natural y perfecto en el diseño de Dios. Eso duele, ¿verdad? Si un machucón te duele en cualquier parte de tu cuerpo, ahora arrancarte un miembro de tu cuerpo te va a doler. Por eso históricamente millones de personas, de matrimonios, están dañados, heridos en amargura con una mala interpretación del matrimonio. Y no solamente se duelen, se hieren a sí mismos, sino que además trasciende ese dolor a los hijos y a los familiares de los contrayentes. O sea, el divorcio causa un dolor terrible a la pareja y a todo el entorno donde se relaciona, porque fue destruido algo que estaba diseñado para ser un solo ser, para ser un cuerpo. Más adelante Pablo enseñó a partir de esta revelación de que así es el cuerpo de Cristo. Dice, Cristo nos une en un solo cuerpo, en un solo ser, donde cada miembro de la iglesia es un miembro vivo, es parte de un cuerpo y no se puede cortar y separar en cualquier momento. Es vida que corre a través de cada uno de nosotros. Así que fue tremendo lo que Jesús enseñó en ese momento. Por eso dijeron los discípulos, hay que preguntarle a Jesús qué quiso decir con todo esto. Por eso se acercaron y le preguntaron. Dijo Jesús, quien se divorcia de su mujer, hasta allí fue a ellos a quien les dio con detalle lo que implicaba divorciarse, ¿verdad? Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. No es cuestión de cuestiones jurídicas o legales. Si estamos buscando alcanzar la meta de lo que Dios diseñó originalmente, no hay nada que nos pueda separar. Si hay separación, va a haber destrucción, va a haber dolor, va a haber sufrimiento y además se estaría en rebelión con Dios. Estamos rompiendo lo que Dios diseñó para que sea perfecto en unidad.
es estar en rebelión contra Dios. Por eso causa tanto daño, tanto dolor socialmente. Y si cada una de las partes, si cae en esa situación, va a dañarse mutuamente. Así que conforme el matrimonio, conforme al diseño de Dios, es uno de los regalos más hermosos que Dios ha dado a la humanidad. En el diseño correcto, en el diseño perfecto que Dios hizo desde un principio. Varón y hembra los creó en una sola unidad, un solo ser. Y por eso se han de preparar y formar para alcanzar la meta de un matrimonio. Dice Malaquías, que fue el profeta último del Antiguo Testamento, y que después de él hubo un silencio de 400 años antes de que apareciera Juan el Bautista. Dice Malaquías 2:15: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Es una pregunta que hace el profeta. Malaquías 2:15: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Él nos diseñó, Él nos crió, Él estuvo en el pacto matrimonial con nosotros. Dice, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios buscaba con la unión matrimonial, con este diseño? Dice, de esa unión quiere Dios hijos que vivan para Él. Quiere Dios hijos que vivan para Él. Por eso dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Así terminaba Malaquías en su tiempo, hablándole al pueblo judío que había caído en una total corrupción, apartándose de Dios. Se apartaron de Dios, contrajeron matrimonio con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, repudiaron a sus esposas y todo buscaban justificarlo en las mismas leyes. Dice, y haciendo ese tipo de cosas, acudían al templo a presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Dice, iban y me lloraban y se lamentaban. ¿Podrá Dios recibir ese tipo de ofrendas y sacrificios cuando se están destruyendo mutuamente, cuando se están rebelando conforme al diseño de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hay juicio. Y no porque Dios quiera condenarnos, sino las propias decisiones llevan a acarrear el juicio de Dios. Así que podemos hoy darnos cuenta que esto que está sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo, en las naciones, en nuestro país, pues tiene que ver con esta perversión, con esta corrupción de la humanidad, de ir en contra del diseño de Dios, por ignorancia, por idolatría y por egoísmo. Por eso hoy la iglesia de Cristo necesitamos regresar y revalorar los principios, ir de nuevo al origen, ir a Génesis y revisar el diseño de Dios, y de ahí vernos frente a ese espejo y decir, este es el diseño, esto es lo que yo estoy viviendo, mi matrimonio, mi familia corresponde a este diseño, estamos juntos caminando hacia ese futuro, hacia esa visión. Si no es así, es el momento de corregir, es el momento de poner en orden, es el momento de sanarse, de desprenderse de todo lo del pasado y extenderse a lo que está delante. Amén. Vamos a estar de pie. Los miércoles llevamos dos miércoles en que estamos trabajando enseñanza a los matrimonios, con esta visión de revisar los principios, de revisar los valores, las verdades que están bíblicamente ya escritas, y poder nosotros, conociendo la palabra de Dios, edificar nuestras vidas, revisar nuestros matrimonios, revisar las familias. Es parte de la visión para este año, poner orden en nuestras vidas conforme al modelo de Dios. De manera que no se trata solamente de escuchar
una palabra que a lo mejor en un momento nos conmueva o nos edifique, sino de vivirlo, de estarlo llevando a la práctica. Así que les invito a que se puedan incorporar los miércoles a las 6:30. Estamos trabajando principios matrimoniales. La serie se llama Una sola carne, que es la visión. Vamos hacia allá. Amén. Cierra tus ojos y vamos hablando con Dios. Dios nos ha hablado esta mañana, nos hemos estado gozando de su presencia. Ahorita puedes expresarle con gratitud, a lo mejor con conmoción en tu vida, con revisión, aquellas cosas en las que Dios te está hablando y te dice: es necesario revisar en tu vida, revisar en tu matrimonio y ir a los principios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es verdad. Padre, y sabemos que nos amas, Señor. Sabemos que nos amas grandemente y que precisamente, Señor, tú decidiste que fueran los matrimonios, conforme a tu diseño, los que fueran el reflejo de tu amor, Señor. Que cada matrimonio pueda reflejar a Dios mismo, Señor. Nos has dado ese privilegio. Que el mundo conozca que Dios existe, que Dios vive, porque los matrimonios reflejan, muestran la imagen del Dios verdadero. Manifiestan el amor entre ellos y manifiestan el amor hacia todos los demás. Porque Dios es amor y Él decidió manifestarse, expresarse a través de cada uno de nosotros. Y esto solamente lo alcanzamos por medio de Jesucristo. Gracias por esta revelación que has traído en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu gracia derramada sobre nosotros y por esta oportunidad que nos has dado de conocer a Jesucristo y de poder acudir a Él, Señor, para ser perdonados, restaurados, purificados y entonces caminar ahora en este diseño, Señor, perfecto, que tú desde hace muchos siglos, Señor, estableciste. Padre, hoy sabemos que en Cristo estamos capacitados para alcanzar ese diseño, Señor, y que en el amor, en la paz, en la justicia, en la misericordia, en el perdón y todas estas virtudes, Señor, que tú has establecido, es donde lo vamos a disfrutar y a gozar, porque tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, por los matrimonios, Señor, por las familias. Gracias por lo que hemos alcanzado hoy, Señor. Yo sé que es por tu gracia y misericordia, Señor, que hemos llegado hasta este punto, Señor. Y que hoy cada matrimonio sigue necesitando, Señor, un mayor conocimiento de ti, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu poder, Señor. Así está escrito que el amor cubre todas las faltas, Señor. Que ese amor abunde, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros matrimonios, Señor. De tal manera que tengamos la capacidad de superar cualquier circunstancia, cualquier contradicción, cualquier conflicto, porque mayor es el amor, mayor es la verdad, mayor es Jesucristo, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor?